Continuar con nuestra serie titulada La ciudad comercial futura del anticristo. Estamos estudiando realmente el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, donde encontramos la descripción de una ciudad comercial. Una ciudad que va a ser inaugurada posiblemente por el anticristo y que va a estar localizada geográficamente en el territorio de lo que se llama en la Biblia la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o la antigua Babilonia, que actualmente en el siglo XXI correspondería con las naciones de Irak y de Siria. Muy bien, es muy importante que nosotros distingamos la Babilonia del capítulo 18 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, porque el capítulo 17 nos describe una Babilonia religiosa, una Babilonia mística, que va a tener lugar en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque se describe a una mujer calificada como la ramera, la Babilonia, la ramera. En otras palabras, el Espíritu Santo la describe como una mujer de cascos ligeros, como una mujer volupta, simplemente porque espiritualmente tiene una analogía. Lo que en el terreno espiritual representa es un sistema religioso que está completamente prostituido. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, cuando alguna nación tenía relaciones con Israel ilícitas, o cuando Israel comenzaba a tratar de buscar ayuda a Siria, Jordania, etcétera, etcétera, Dios le llamaba que se estaba prostituyendo, porque en lugar de buscar la ayuda de parte de Dios, creía Israel que podía encontrar la respuesta en otra nación cercana o alrededor de ella. Así que en el aspecto espiritual, esta Babilonia religiosa del capítulo 17 es un sistema religioso que se va a levantar posiblemente en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Repito, la Babilonia religiosa mística del capítulo 17 de Apocalipsis surgirá en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años que se consideran o se conocen como las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué va a ser los primeros 3 años y medio? Porque va a ser los primeros 3 años en los que este sistema religioso va a perseguir a cristianos y tal vez posiblemente a algunos judíos. Sin embargo, a los 3 años y medio, las 10 naciones del anticristo, que ya hemos mencionado en otras conferencias y en otras series, como la de Irán, la del Apocalipsis, etcétera, etcétera, van a destruir este sistema religioso. Por ejemplo, rápidamente lo vamos a ver en Apocalipsis 17, los 10 naciones del anticristo que van a destruir este sistema religioso, y después de los 3 años y medio que este sistema religioso sea destruido, pongamos mucha atención, entonces a los últimos 3 años y medio corresponderán al gobierno del anticristo, porque al anticristo se le han concedido únicamente 3 años y medio de gobierno, o 42 meses o 1260 días. Dice Apocalipsis 17, versículo 12, los 10 cuernos, aquí está el Espíritu Santo interpretando qué son los 10 cuernos que vio el apóstol Juan en esta visión del capítulo 17 de Apocalipsis, sobre una bestia, que es el anticristo. Tenía los 10 cuernos y tenía las 7 cabezas. Así que interpreta y dice que los 10 cuernos, versículo 12, son 7 gobernantes, 7 reyes, que corresponden estos 10 cuernos a los 10 dedos 600 años atrás, en el libro de Daniel, capítulo 2, de la estatua de Nabucodonosor.
recordamos la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que tenía una cabeza de oro, el pecho y brazo de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro, que representan los 4 imperios mundiales de los gentiles. O sea, los gentiles es el tiempo en el que Israel queda bajo los gobiernos que ya no son ellos los que gobiernan, sino los gobiernos mundanos. Y estos 4 imperios fueron Babilonia, que corresponde a Irak, Siria, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata corresponde a Medo-Persia, que corresponde a Irán. Así que ya tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Siria, el vientre corresponde a Grecia, que es el tercer imperio antes de Jesucristo, y las dos piernas corresponden de hierro a la división del imperio romano. Pero los 10 dedos de la estatua del capítulo 2 del libro de Nabucodonosor representa la última forma de gobierno mundial. Porque en el capítulo 2, versículo 43 al 45 del libro de Daniel, dice claramente que en los días de estos reyes, de estos 10 dedos que representan, enfatizo y repito, la última forma de gobierno mundial, Cristo vendrá en el tiempo de estos 10 reyes, que el apóstol Juan en Apocalipsis 17 los ubica como los 10 cuernos de la bestia. Dice el versículo 13, Apocalipsis 17, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y veamos en el versículo 16, y los 10 cuernos que visten en la bestia aborrecerán a la ramera, o sea, al sistema religioso que representa esta ramera, y la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y el versículo 18 ya no nos deja lugar a ninguna especulación en cuanto a qué representa esta mujer ramera o este último sistema religioso que surgirá en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿qué ciudad en el tiempo del apóstol Juan, hace 2000 años, reinaba sobre el mundo conocido? La respuesta es muy simple, la ciudad de Roma. Así que estará en la ciudad de Roma, está el centro, el epicentro, el corazón de este sistema religioso. Pero la Babilonia del capítulo 18, que es la que estamos estudiando, o la ciudad comercial, es completamente diferente, va a terminar de una forma diferente, y esta ciudad es comercial. La del capítulo 17 es religiosa. Vemos algunas cosas muy importantes e interesantes para que podamos entender toda esta serie y el libro principalmente del Apocalipsis. El Apocalipsis no se encuentra en un orden cronológico. ¿Por qué? Porque hay pasajes intercalados. Y si no descubrimos esto, no lo vamos a entender. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a ponerle el encabezado, porque el orden en la Biblia está el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? Es el orden que está en la Biblia. Pero el orden corresponde, en primer lugar, al capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos, repito, el sistema religioso de la figura mística de una mujer ramera. Los mártires del futuro, los 10 gobiernos que odian a la ramera, etcétera, etcétera. Después, enseguida,
O sea, primero es el capítulo 17 y después el capítulo 13, que en la Biblia se encuentra anteriormente al 17. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 está el anticristo formando realmente el gobierno de la bestia con el sistema religioso. En el capítulo 13 ya está gobernando. Entonces el capítulo 13 va después del capítulo 17 del Apocalipsis. Y ya encontramos en el capítulo 13 el anticristo, el gobierno del anticristo, el falso profeta que va a marcar con el 666 a la gente, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 18 encontramos la ciudad comercial o final que se convertirá en los cuarteles generales por una época del anticristo, porque posiblemente al final moverá su campamento el anticristo, de acuerdo a Daniel 11, 35 al 45, a la ciudad de Jerusalén. Muy bien, entonces vemos claramente, ¿verdad?, que este es el orden cronológico que la Biblia nos describe realmente del libro del Apocalipsis, principalmente los últimos capítulos. Veamos en primer lugar que la Babilonia del capítulo 17 es un símbolo del sistema religioso, pero la Babilonia del capítulo 18 es literal, es visible, es terrenal definitivamente. Por ejemplo, dice el capítulo 18 del libro del Apocalipsis: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Después de esto, o sea, después del capítulo 17, esto nos muestra consecuentemente que es después del sistema religioso. Por eso vemos claramente que es diferente a la Babilonia religiosa del capítulo 17. Después de esto vi al otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes o los gobernantes de la tierra han fornicado con ella. O sea, exactamente lo que van a hacer las naciones con el sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, porque tuvo relaciones con naciones. De la misma manera, la ciudad comercial también va a tener relaciones que van a ser ilícitas con muchos gobernantes. Ahora bien, la Babilonia literal, de la cual estamos hablando, capítulo 18 de Apocalipsis del Medio Oriente, es interesante que haya sido el territorio geográfico de la primera ciudad que se construyó, la ciudad de Babel. Veamos esto en el capítulo 10 del libro de El Génesis, donde un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, fue el primer líder en encabezar una rebelión masiva en contra de los mandamientos de Dios. Porque al acabar el diluvio, en el capítulo 9 de Génesis, Dios le dijo a Noé, lo recordamos: mira, Noé, dispérsense por toda la tierra, llenen toda la tierra, no se queden en un mismo lugar. Pero surge años después Nimrod y le dice a toda la gente: no, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar una torre gigantesca que fue la Torre de Babel, capítulo 11 del Génesis, y vamos a hacernos un nombre. Por si viene otro diluvio, pues estemos allá arriba, que no nos alcance el agua, y para que también podamos hacernos realmente famosos y podamos juntarnos y tener el poder del gobierno de todas las demás naciones que se vayan a formar. Esto fue lo que pensaba Nimrod. Dice el versículo capítulo 10 del libro del Génesis, entonces, que fue esto el comienzo del gobierno de Babel. Versículo 10, Génesis 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel,
Efec, que es Irak, apúntalo ahí en tu Biblia, Efec, que es Irak, Akkad y Cainé, en la tierra de Sinar. Ahí tenemos otra vez la tierra de Sinar, que designa claramente la zona geográfica donde se encuentra actualmente en el siglo XXI la nación de Irak y de Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak eran un mismo territorio, fueron divididos, ¿verdad? Ya en el siglo XX por los ingleses, cuando todas las naciones del Medio Oriente fueron repartidas y acomodadas por las naciones de Inglaterra y de Francia. Vemos entonces que esta Babilonia literal fue el sitio otra vez de la primera rebelión masiva en contra de Dios después del diluvio y se convertirá, volverá a ser el sitio de la última rebelión mundial contra Dios. Veamos esto claramente en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, que dice así, Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Todo esto es de carácter literal. Aquí no son metáforas, no podemos espiritualizar ni alegorizar absolutamente nada. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 17, Apocalipsis 16, 17 en adelante, lo explica ya con más claridad. El séptimo ángel derramó su voz por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, es la ciudad que estamos hablando del capítulo 18, fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, o sea, aproximadamente 46 kilos. Imaginémonos una bola que pesa 46 kilos de granizo cayendo sobre los seres humanos en este final tiempo de la humanidad. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera muy grande. Vemos entonces que esta ciudad final de los últimos tiempos, otra característica es que va a estar asociada de una forma intrínseca con demonios, con espíritus inmundos, con ocultismo, con brujería y con idolatría. Veamos esto en el capítulo 13 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 13, versículo 1. Profecía contra Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos. Aquí se describe con mucha anticipación esta ciudad por el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de que Juan la describiera en lo que estamos estudiando en el capítulo 18 del Apocalipsis. 700 años antes, el profeta Isaías profetiza esto sobre esta ciudad futura comercial. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esto es exactamente lo que 700 años después, en el capítulo 18, versículo 1 y 2, que lo acabamos de leer hace unos momentos, describió el apóstol Juan.
Versículo 27 de Isaías 13. Sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en su casa de deleite y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así que esto es exactamente lo que acabamos de leer en el capítulo 18, versículo 2, que finalmente esta ciudad comercial, cuando sea destruida, se encontrarán demonios, chacales, espíritus inmundos, porque será un centro mundial de la brujería, lo mismo que fue la Babilonia del tiempo del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Daniel. Así que vemos claramente que siempre hay conexiones en la Biblia que tenemos que hacer para que podamos entender que esta Babilonia del Antiguo Testamento está conectada con la Babilonia en la que terminará en el mismo territorio geográfico donde se encontraba en el Antiguo Testamento la ciudad final, que es el centro y el territorio de Irak y de Siria. Ahora veamos también varias profecías relacionadas con esta Babilonia literal que se van a cumplir de una forma completamente literal. Por ejemplo, en el capítulo 50 del libro de Jeremías y 51. De estos dos capítulos de Jeremías 50 y 51, dos capítulos describen completamente la misma ciudad. Esta ciudad comercial que se va a levantar y que finalmente en los últimos tiempos va a ser destruida. Y de todos los imperios que formaron parte en el tiempo de los gentiles, estamos hablando de Egipto, de Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De todos estos imperios, la única ciudad que se menciona con un cumplimiento profético es Babilonia. Así que esto es muy importante porque de esta manera podemos nosotros ir viendo todos estos acontecimientos, todos estos eventos que van a tener lugar precisamente en los tiempos del famoso dictador mundial que será el anticristo. Ahora bien, la Babilonia es la única ciudad nombrada, esta ciudad Babilonia es la única nombrada para ser juzgada por culpa de los mártires, o sea, de todos aquellos que murieron por la causa de Jesucristo. Esto es muy interesante también. Veámoslo en Apocalipsis 18, versículo 24. Dice la Biblia claramente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, este lugar geográfico del Medio Oriente va a ser una matazón impresionante de judíos y de cristianos. Recordamos que el anticristo en los últimos 3 años y medio es cuando va a ocupar esta ciudad. Esta ciudad se convertirá en un centro comercial mundial, el centro de las finanzas de Wall Street en Nueva York. Se va a mudar a Babilonia, a la región de Irak actualmente y de Siria, y es interesante que actualmente Siria pues está ocupada por un hombre llamado Al-Jolani, que pues le dieron, ¿verdad?, un golpe de estado al expresidente Assad, que ya era el tercero de una descendencia, de una familia que tenía ya más de 30, 40 años gobernando a Siria, y ahorita se encuentra Siria e Irak. Irak estaba en manos de Irán, porque después de que derrotaron a Saddam Hussein, pues los iraníes se apoderaron de Irak y pusieron ahí a los yihadistas, o sea, estos terroristas que están buscando exterminar a la nación de Israel. Pero actualmente Siria se encuentra bajo el gobierno de Turquía, del presidente Tayyip Erdogan, y se encuentran pues los drusos, que es una
es un grupo religioso muy especial, que es una rama del Islam, pero no son realmente musulmanes, por lo cual los mismos musulmanes los quieren eliminar a los drusos. Encontramos a los kurdos ahorita en Siria también, que es otro grupo que el presidente Erdogan de Turquía los ha perseguido por mucho tiempo. Vivían cerca de Armenia y en el norte de Israel. Así que es un relajo ahorita completo Siria, ¿verdad? Es un hormiguero ahí de grupos terroristas. Están ya los yihadistas, los rebeldes que pertenecían al grupo del presidente Assad. Y esta región es precisamente, como lo hemos visto anteriormente, de donde surgirá el famoso anticristo. Anticristo surgirá de Siria y de donde está actualmente Irak, en la región geográfica donde esta ciudad comercial también tendrá su epicentro. Ahora, veamos también nosotros que el anticristo se le menciona como el rey de Babilonia o el rey de Asiria o de Siria. Isaías capítulo 14, versículo 4 al 6. Isaías 14, del 4 al 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Esto es una profecía que no se ha cumplido. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? El opresor se refiere a la persona del anticristo. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La ciudad comercial que estamos estudiando en Apocalipsis 18. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor. Se está refiriendo al anticristo. Él quería a los pueblos con furor, o sea, con mucho ira, con ideas de venganza. Con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Lo estamos mencionando como el rey de Babilonia o el anticristo que va a hacer todas estas cosas en el futuro. Ahora, es increíble en el versículo 8 y 9 del capítulo 14 de Isaías, pongamos mucha atención, esto es muy interesante, porque aquí se describe al anticristo. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que se describe al anticristo? Se le describe a continuación en el Sheol, en la profundidad de la tierra donde se encuentra la prisión de los demonios. Veamos lo que dice el versículo 9. El Sheol abajo se espantó de ti. O sea, cuando el anticristo baje, ahí al Sheol, las mismas criaturas que están ahí dentro del Sheol se van a asustar. Despertó muertos que en su venida salieron a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Qué increíble que la Biblia nos muestre esto que solamente puede revelarnos el Espíritu Santo. Que ahí están con cuerpos, claro que no están iguales a nuestros cuerpos, esperando el juicio de Dios en el Sheol, que es la prisión de los demonios. Están ahí estas personas, los príncipes, los reyes de la tierra, todos aquellos que trataron de explotar, de oprimir, gobiernos totalitarios, dictadores, ahí se van a encontrar. Y cuando baje el anticristo se le van a quedar mirando y van a decir, tú también estás igual que nosotros, tú eras ese grande que pensaste que te ibas a apoderar del mundo lo mismo que nosotros, y van a estar espantados todos ahí abajo, viéndose unos a otros de qué manera muy pronto serán sacados de ahí, que esto se encuentra en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y que se llama el juicio final de los líderes, de los incrédulos y de todos los principales de las naciones. Así que recordemos que esta Babilonia religiosa del capítulo 17 simboliza a los primeros 3 años y medio del gobierno del sistema religioso que estará en Roma. Y después el gobierno del anticristo
con la ciudad comercial, brincará para apoderarse entonces del mundo, y entonces ya no va a haber este gobierno religioso de la ramera. A los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, los últimos 3 años y medio, nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta, vamos a ver esto, en la segunda carta a los tesalonicenses, de qué forma el anticristo, entonces, después de que su gobierno queme la ciudad de Roma, posiblemente sea el Vaticano, el centro del sistema religioso, después el anticristo se va a nombrar, ya no quiero ninguna religión, ahora yo soy el que voy a gobernar de aquí en adelante. Veamos lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie se engañe o nadie los engañe en ninguna manera. Hago aquí un paréntesis. Esta carta de la segunda a los tesalonicenses, la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo la mandó porque en la primera carta les habló sobre el rapto. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y les dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2 les manda otra carta, el apóstol Pablo, a la misma iglesia de Tesalónica, para explicarles, porque recibió noticias Pablo, que ellos creían que ya estaban en la tribulación, que ya estaban en la tribulación y que ya, porque el anticristo iba a surgir, etcétera, etcétera, estaban muy asustados. Y esto lo dice del versículo 2 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Versículo 2, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La frase o el término el día del Señor describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y muchas veces cubre parte del milenio porque es la consumación de la ira de Dios. Así que estos cristianos estaban muy asustados y Pablo les dice, ya no hagan caso de cartas que le están mandando, y les explica por qué no se encontraban ellos en la tribulación. Versículo 3, no los engañe nadie, porque no vendrá, o sea, la tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, si el anticristo no se ha manifestado, entonces no se preocupen, no están en la tribulación todavía no ha venido, porque el que inicia la tribulación, ¿quién es? Pues la persona del anticristo. ¿Y cómo inicia la tribulación? De acuerdo a Daniel 9:27, cuando el anticristo firme un tratado, se va a sentar con el gobierno de Israel en una mesa y les va a firmar un tratado garantizándole al pueblo de Israel, Daniel 9:27, que él los va a proteger por los próximos 7 años. Así que así comienza la tribulación. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, pues no puede haber tribulación. Es lo que Pablo les está diciendo. Y dice el versículo 4, Pablo comienza a describir las acciones del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, que va a ser, esto nos habla que va a ser reconstruido el tercer templo judío, como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, una vez que el gobierno del anticristo, Apocalipsis 17, como lo vimos anteriormente, quemen la ciudad del sistema religioso que será el Vaticano, el anticristo, los últimos 3 años y medio de su gobierno, se va a sentar él en el templo judío
Y ahí ese sistema religioso que ya va a ser quemado, desaparecido, los últimos 3 años y medio, el anticristo va a establecer su propia religión. Dice que se va a pasar por Dios. En otras palabras, una vez que se queme la ramera, el sistema religioso que se prostituyó, el anticristo va a decir, aquí no hay Dios más que yo. Y los últimos 3 años y medio es cuando va a mandar que el falso profeta, Apocalipsis 13, marque con el 666 a toda la gente que se rehúse a adorar a quién, adorarlo a él. Entonces el anticristo se va a colocar como Dios, y el que no me adore van a mandar su imagen por todos lados, tal vez con inteligencia artificial o con hologramas, pero va a mandar que su imagen sea propagada por el mundo entero para que la gente lo adore, y los que no lo adoren pues serán controlados, como ya hay un control impresionante biométrico actualmente en el siglo XXI, para que sean muertos si no tienen la marca del 666. Y entonces el versículo 5 de la misma segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, les dice el apóstol Pablo: ¿qué no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? O sea, Pablo ya les había explicado claramente, o sea, no tenían por qué asustarse, pero así somos los cristianos. Muchas veces hemos leído y leído la Biblia y de repente viene un acontecimiento que ya lo habíamos leído y nos asustamos creyendo, porque he oído que muchos cristianos creen que estamos en las trompetas. Otros me han mandado correos preguntándome que si ya estamos en la tribulación. Pues están casi igual que la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como no leemos claramente o no nos recordamos aquellas cosas que están escritas, y pues estamos en nuestra mente en otro punto, en otro lugar, y olvidamos completamente lo que hemos aprendido. Que no se acuerdan que ya se los había dicho yo, dice Pablo, versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, estén conscientes, dice Pablo, que este anticristo que se va a levantar y que va a iniciar la persecución, ahorita hay un poder que lo está deteniendo. O sea, todavía no se ha manifestado el anticristo. Estamos en el siglo XXI, esto fue escrito hace 2000 años. Hay algo que lo está deteniendo. Esto es muy interesante. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, Dios tiene un tiempo para que este poder que está deteniendo al anticristo sea quitado del medio. Y cuando este poder sea quitado del medio, el anticristo va a surgir en el mundo. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra griega anomia, que es o significa literalmente rebelión contra la autoridad. Veamos, ya está en acción un movimiento, una energía que va en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que es ético, de todo lo que es moral, de todo lo que es de todo lo que establece la libertad, todo lo que va en contra de esto, como el totalitarismo, la falta de libertad de expresión, la falta en contra de todo lo que sea contra derechos humanos, todo aquello que va contra los mandamientos de Dios. Es un poder que está en el mundo desde hace muchísimos años, pero este poder va a aumentar, va a acrecentarse, se va a levantar y se va a degradar, como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Debes de saber, Timoteo, que va a haber tiempos peligrosos, salvajes. Los hombres van a ser amadores de sí mismos. O sea, la Biblia profetiza, santos que me escuchan de Dios, que el carácter de los seres humanos se va a degradar más y más y más mientras más rápido avanzamos y nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. Entonces continúa Pablo diciendo, ustedes saben lo que lo detiene. Ellos ya deberían estar conscientes de que hay un poder que está deteniendo el poder del anticristo hasta que se ha quitado el medio. Y entonces, repito, cuando se ha quitado este poder,
aquel inicuo, el inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se manifestará aquel inicuo cuando este poder se ha quitado. Pregunta: ¿qué es este poder que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Pues es muy sencillo, no puede ser el ángel Gabriel, no puede ser el arcángel Miguel, no puede ser ningún poder más que el poder de Dios. Dios es el que controla el mundo espiritual y este poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciéndoles? El Espíritu Santo por primera vez vino al mundo en el día de Pentecostés para hacer morada en todos nosotros los cristianos. Fuimos en el momento en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años, los cristianos hemos recibido la presencia divina dentro de nosotros de Dios. Y en ese mismo momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, fuimos sellados. Dice Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la resurrección, hasta el día en el que el cuerpo se ha transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo, Filipenses 3, 20 y 21. Entonces el Espíritu Santo estamos sellados y un sello significa propiedad y significa también pertenencia o protección. Entonces, así como yo recuerdo hace muchos años cuando pues viví en un rancho, cuando era joven, al ganado se le marcaba se le ponía una marca a una vaca, a los becerros, a los caballos, con un fierro caliente, hirviendo, ¿verdad? Con el símbolo de la ganadería a la que pertenecían. Por ejemplo, si pertenecían a don José Martínez, el ranchero José Martínez, era una J y una M. Con un fierro caliente se le marcaba, indicaba que esa vaca, ese caballo, ese becerro le pertenecía a José Martínez. Y si esa vaca se pasaba a otro rancho o rompía un cerco, pues con esa marca reconocían los otros rancheros que no era de ellos. Entonces implicaba propiedad, indicaba protección también, de que no se lo fueran a robar. El Espíritu Santo nos ha sellado. Significa que tenemos la presencia de Dios. Esto los demonios lo saben. El mundo espiritual está consciente que los cristianos estamos sellados, que estamos poseídos por un espíritu que es el Espíritu Santo y al mismo tiempo que Dios nos está protegiendo, porque esto nos habla que le pertenecemos ya a Dios para siempre. Entonces, esto nos habla claramente, ¿verdad?, de la pregunta si los demonios pueden poseer a un cristiano. No, porque la posesión implica pertenencia y ya le pertenecemos a Dios, pero sí pueden influir en nuestra mente, ¿verdad?, con pensamientos, pueden provocarnos enfermedades, pueden hacernos que nos desviemos del camino de Dios, pero poseernos ya no lo pueden hacer, porque ya le pertenecemos a Dios eternamente. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia salga en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia famoso que ya mencionamos, pues el Espíritu Santo se va junto con nosotros. Pero no significa que el Espíritu Santo ya no esté en el mundo, porque recordamos que el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Omnipresente. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo va a seguir en el mundo, la iglesia ya no está, pero va a operar, esto es importante, va a operar de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo operó el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? Bueno, venía el Espíritu Santo, entraba sobre Sansón, y Sansón en el libro de los jueces tenía una fuerza increíble. El Espíritu Santo se salía de Sansón, y Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David, y por ejemplo el Salmo 22 que escribió David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes que Jesucristo muriera, David
escribió las palabras de Jesús que pronunció en la cruz por el Espíritu Santo. Se iba el Espíritu Santo y David era un hombre, ya no era poeta, ya no estaba inspirado, porque es la forma como el Espíritu Santo operaba. Pero bajo el Nuevo Testamento, ahora ya está dentro de nosotros para siempre. Ya no se sale hasta el día de nuestra resurrección. Y entonces, dice el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se manifestará aquel inicuo a quien Cristo matará con el espíritu de su boca. Yo vi por ahí algún comentario, ¿verdad?, que este iba a ser el Papa, pero el Papa es imposible que sea este hombre de pecado. ¿Cómo va a ser el Papa el hombre de pecado? Si aquí estamos hablando ya de los últimos 3 años de la gran tribulación. Entonces, es importante todo esto que acabamos de estudiar. Vamos a terminar con la cuarta parte de esta serie muy pronto y vamos a poner muchísima atención a estas profecías tan preciosas, tan maravillosas, que nos dan una luz y nos da la seguridad, como dice el libro de los Hebreos, porque somos participantes con Cristo, con tal que retengamos hasta el final la confianza del principio. En otras palabras, no es como comenzamos, sino como terminamos. Dice el escritor a los Hebreos, esta confianza que tenemos cuando acabamos de convertirnos, y ya ven que cuando nos convertimos teníamos muchas ganas de testificar y de Cristo por aquí y por allá, no debe de apagarse ese fuego en nuestro corazón. Mantengamos, en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el fuego del altar nunca se apagara, que lo mantuvieran prendido siempre. Pues así debe ser el fuego que el Espíritu Santo nos ha prendido en el corazón. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, Timoteo, que hay dentro de ti. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, lo único, ¿verdad?, que aviva el fuego es la Biblia. Si tú tienes una parrilla de carbón, vemos de qué forma, ¿verdad?, se le hacen así, decimos en México, las marchantas o las que hacen las tortillas, el aire está avivando el fuego. Entonces, así la Biblia tiene que estarnos continuamente avivando el corazón, para que este fuego de Dios no se apague y podamos permanecer firmes hasta el final en la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Continuaremos con esta serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
Nos da mucho gusto que a través del internet y de las redes sociales podamos transmitir estas conferencias. Continuamos con la serie de la invasión de los ángeles caídos y estamos analizando de qué forma el mundo invisible espiritual que este libro que se llama la Biblia nos revela tiene influencia en el mundo físico donde tú y yo habitamos bajo 4 dimensiones. Y estamos nosotros en contacto con entidades espirituales que tienen acceso a nuestro mundo, pero que estamos en muchísima desventaja con el mundo espiritual que nos rodea, porque ellos sí nos pueden ver y nosotros no los podemos ver. Entonces, esta es la razón por la cual es tan fácilmente engañado el ser humano. Porque estas entidades espirituales que rodean el planeta Tierra tienen acceso a la materia, tienen acceso a la energía. En otras palabras, hay 2 tipos de energía, de acuerdo a la Biblia. La energía que produce la carne, o sea, hay muchas gentes muy dinámicas y vemos que son impulsivas, etcétera, etcétera, y trabajan de las 8 a las 10 de la noche en la energía que el cuerpo tiene. Esta energía del cuerpo viene a través del alimento. Si tú tomas azúcares, tu energía va a disminuir tremendamente, ¿verdad? Porque todo lo que tenga azúcar elimina o comienza a minar el sistema inmunológico, que es lo que nos protege contra las enfermedades. Entonces, tomar Coca-Cola, refrescos, mucho pan dulce, todas esas cosas, ¿verdad? Comienza a debilitar tu energía. Pero la energía de Dios es la energía espiritual. Y la única forma de poder ser energetizados, en otras palabras, tener las ganas, el ánimo, las fuerzas para enfrentar la vida sin dejarnos de caer, viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú haces contacto con la Biblia todas las mañanas, en la madrugada, cuando te levantas a las 3, 4 de la mañana a orar, o a las 5, 6 de la mañana a orar, y antes de acostarte, haces contacto con la Biblia, hincas, cierras tus ojos, comienzas a orar, dejas que Dios te hable los salmos, los proverbios, etcétera, etcétera, tu energía espiritual se comienza a activar. Y entonces vas a comenzar a sentir, ¿verdad?, las fuerzas, el ánimo que nos fallan y que todos como seres humanos vulnerables caemos tarde o temprano en depresiones, en desánimo, en temores, etcétera, etcétera. Pero dice Isaías 40 que los que esperan en Jehová tendrán esas nuevas fuerzas. ¿Quién te las da? ¿Los cornflakes? No, ¿verdad? Tampoco los hot cakes, ni esas nuevas fuerzas nos las da los licuados, ni el doctor naturista. Esas son las fuerzas del cuerpo, pero las fuerzas para levantarnos y tener el ánimo de enfrentar la vida y de poder luchar, nos las da Dios. Entonces muchos de ustedes, ¿verdad?, llegan a la iglesia el domingo y así con caras así, yo, ya pues sí, amén, será. Y se nota, como dice mi esposa, ¿no? Nos damos cuenta cuando llegamos a un auditorio y la gente está así toda decaída, está desanimada, y nos damos cuenta que es un grupo de personas que no tienen contacto continuo con la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que podamos entender esto. En esta serie de los ángeles caídos, hemos visto de qué forma el planeta Tierra fue habitado anteriormente por los seres humanos. Fue habitado este planeta donde tú y yo existimos antes que nosotros. Este planeta fue habitado no por seres humanos. Como, bueno, todo lo distorsionan. Hay una cadena de radio que hace poco predicó o estaban propagando. Es que el doctor Alducin dice que los humanos habitamos antes de la creación. Yo jamás he dicho eso, pero así es la gente. Pues hay que oír siempre lo que estamos
leyendo cuál es el origen. Hemos dicho que antes que nosotros, este planeta estuvo habitado por los ángeles caídos. Y así es como la Biblia lo establece y lo dice en cantidad de pasajes que muchos han pasado desapercibidos. Entonces, este planeta estuvo antes que nosotros habitado por ángeles caídos y tal vez los que se llaman demonios. Y estas huellas de esta existencia de estos seres en este mundo se pueden contemplar actualmente a través de muchos fósiles. Cuando leemos en Génesis 1, Dios creó, ¿cuándo? En el principio ¿de qué? En el principio de la materia, en el principio del espacio y en el principio del tiempo. Entonces, estos tres elementos que son completamente indispensables para que pueda haber vida en el universo donde tú y yo existimos, fue en un principio cuando el tiempo no existía, porque el tiempo tuvo un comienzo y el tiempo va a terminar. Pero antes del tiempo, ¿qué había? Si no había tiempo y el tiempo comenzó en el principio, antes del tiempo existía la eternidad. Y Dios no habita dentro del tiempo de nosotros. El tiempo tuvo un comienzo, el tiempo va a terminar. Pero Dios está fuera de nuestro tiempo. Y esta es la razón por la cual Él puede tener acceso a las 4 dimensiones y ver el principio y ver el futuro. Para que alguien conozca el futuro, tiene que ser Dios. Entonces Dios es el único que puede decirnos lo que va a suceder. Hay profetas que dicen, va a suceder esto, y después de 4 o 5 profecías ya no sucedió. Pues le atinaron a una, pero les falló como a las 3 o 4. Y la Biblia dice que cuando no es el 100% de las profecías que se cumplan, el profeta no es de Dios. Se tiene que cumplir el 100% de lo que un profeta puede profetizar. Y solamente lo encontramos en los profetas de la Biblia. Muy bien. Todos ustedes que han seguido esta serie han podido descubrir, abramos su Biblia y nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, para que podamos comenzar a entender lo que Dios nos quiere decir exactamente en lo que dice el apóstol hace 2000 años. El versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. La primera pregunta que surge es, ¿a qué ángeles se está refiriendo el Espíritu Santo? Si no perdonó Dios a este grupo de ángeles, sino que hay un grupo de ángeles caídos que están ya encerrados en prisiones. Ahora, dice la Biblia en Apocalipsis 12 que al final va a haber una guerra de Miguel, el arcángel de Dios, contra los ángeles de Satanás. Entonces nos damos cuenta que no todos los ángeles están encerrados. Hay un grupo que todavía sigue activo con Satanás. Entonces, ¿a qué ángeles se refiere esto? Vayamos a 1 de Pedro, una hoja antes o 2, el capítulo 3. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, en el cual, Cristo en Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Estos ángeles que menciona Pedro son los ángeles que pecaron en tiempos de Noé. ¿Cuáles son estos ángeles que pecaron en tiempos de Noé? Ya lo hemos visto, todos ustedes han venido siguiendo esta serie y si no, pues la pueden conseguir
las conferencias anteriores para que puedas tener un aspecto general de lo que hemos estado compartiendo. Estos ángeles son los que se mezclaron con las mujeres humanas y alteraron la genética de las mujeres humanas al principio de la creación, en los tiempos de Noé, y estos ángeles fueron encerrados en prisiones eternas por las graves consecuencias que ocasionaron en la raza humana. ¿Cuál fue el resultado de que estos ángeles se hayan mezclado con mujeres humanas? Que produjeron monstruos gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Vemos pues de qué forma se confirma en el Nuevo Testamento, tanto como Pedro, como vamos a ver ahorita a Judas, que cuando se usa la palabra infierno es la palabra Tartarus, si la quieres apuntar ahí en tu Biblia. Cuando dice los encerró en el infierno, es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece la palabra Tartarus. Ahora vamos por orden. La Biblia revela 3 prisiones que existen en el mundo invisible en el planeta Tierra. La primera es el infierno. El infierno es el lugar donde si tú mueres hoy en la noche, o si el de Corea del Norte bombardea Toluca mañana, ¿verdad? Te vas al infierno, pero derechito, ¿verdad? Si tú no tienes a Jesucristo. Y ahí en el infierno, que es un lugar que se encuentra en el centro de la tierra, vas a descender y ahí vas a esperar hasta que pasen 1000 años para resucitar y presentarte en el juicio del trono, del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. No veo que muchos tomen nota, me da tristeza que muchos no tomen nota. Cuando vienes a estudiar la Biblia tienes que traer siempre los domingos tu libretita con tu pluma, tomar nota, pensamientos, y no solamente pues así oír, y te preguntan el martes, dame un resumen del mensaje que dio el predicador el domingo. ¿Cuántas hojas llenarías? Muy pocas, porque retenemos muy poco con los oídos. Entonces, esta es la razón por la cual todos los verdaderos cristianos, estudiantes que aman la teología, siempre que van a un mensaje llevan su cuaderno o sus hojas y apuntan y toman notas o versículos, ¿verdad? Y los apuntan en su Biblia, etcétera, etcétera, porque es la forma de que podamos estudiar. Entonces, la Biblia nos muestra que los que están en el infierno van a resucitar para presentarse al final y ser enviados al lago de fuego. Ahí en el juicio del gran trono blanco vas a descubrir que Dios tiene toda la razón los que dicen lo siguiente: Dios es un Dios de amor y misericordia. Él no va a mandar a nadie al infierno. Y contestamos, amén, amén y amén. Dios no manda a nadie al infierno, tú te vas solito. Los que se vayan a condenar es porque ellos escogieron en esta única vida que tenemos pasar la eternidad lejos de Dios. Si aquí en esta vida no te gustó caminar con Dios, tampoco te gustará caminar con Él en la eternidad. Entonces Dios nos da esta vida a todos para que escojamos dónde vamos a pasar la eternidad. Y esta es la razón por la cual los que sean condenados, Dios te dirá, hágase hecha tu voluntad. Fue tu voluntad por la que tú moriste y preferiste los placeres y el engaño y la mentira y el adulterio y la fornicación y las mentiras y la depravación y el engaño y el robo. Tú fue lo que escogiste, no hay ningún problema. No eres un animal ni yo tampoco. Somos agentes morales, responsables. Entonces tú vas a pasar la eternidad donde tú lo determines en esta vida, porque en esta vida de tal manera te ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y en esa cruz Dios exhibe a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna, el perdón de tus pecados, el perdón de la eternidad y el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y esto es una decisión que tú tienes que tomar estando en esta vida. Entonces, estos ángeles caídos, para concluir, que menciona Primera y Segunda de Pedro, son los ángeles que pecaron en tiempos de Noé. Vayamos ahora a Judas. Después de Pedro, sigue Judas.
Juan y después Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Y lo que estamos haciendo en esta mañana es comenzar a comprobar que realmente estos ángeles se metieron con las mujeres en el capítulo 6 del libro del Génesis y alteraron la genética humana para degenerar el ADN y producir monstruos, como ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo, de 4 o 5 metros de estatura, que fueron los gigantes que habitaron la tierra durante 1000 años y los cuales David, el rey David, fue el que los terminó. En Judas dice el versículo 6 y 7, y aquí ya no tenemos ninguna duda, porque recuerden que hemos visto anteriormente que hay otra corriente que enseña que los hijos de Dios en Génesis 6 eran los descendientes de Set y de Caín, y que son los que se mezclaron ahí en el Génesis 6, pero esta corriente nunca contesta la pregunta, ¿y de dónde salieron los gigantes, los Nepilim? ¿Quién produjo esos monstruos de 5, 4, 5 metros? Por más que una persona mala se mezcle con una mujer mala, o un hombre bueno con una mujer mala, o una mujer buena con un hombre malo, no producen monstruos como los que habitaron la tierra durante 1000 años. Pero Judas nos saca de toda duda y lo vamos a examinar con mucho detalle. Y los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esta palabra, tereo, arche, diketerión. Tengo que mencionar el original griego para que no quede duda alguna de que es una mala traducción. Vayamos a las palabras originales, que son las que fueron inspiradas por el Espíritu Santo en hebreo y en griego. Y ya la traducción, ¿verdad? Hay muchas traducciones porque hay muchas formas de decir muchas cosas, para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, aquí en México decimos, qué padre traje traes. Imagínense en inglés, what father suit you have. O sea, no llega, ¿verdad? Porque no se puede traducir literalmente del español al inglés. Y lo mismo tampoco no se traduce literalmente del inglés al español. Hay frases y expresiones idiomáticas que no tienen que ver nada con el otro idioma. Pues así es el hebreo, así es el italiano, así es el francés. En Rusia dicen zar, en otros dicen dictador, en otros dicen jefe. Entonces tenemos diferentes, pero es lo mismo. Aquí decimos, qué paisaje tan lindo, bello, precioso, encantador. Todo son sinónimos que expresan lo mismo. Entonces, una traducción dice, el paisaje es lindo, otra Biblia dice, está hermoso, otro dice, está maravilloso, pero el sentido es lo mismo. Entonces, nunca se pierde el sentido en cualquier traducción de la Biblia que tú tengas, porque el original es lo que nos dice claramente qué es lo que se trató de decir. Para poder expresarlo en idioma costarricense con los ticos, aquí decimos popote, en Sudamérica le dicen pajilla al popote, aquí le decimos güilas a las prostitutas, en Costa Rica güilas son las niñas. ¿Se imaginan? Aquí decimos a los micos o a los monos changos, allá es una grosería en Sudamérica chango, en muchos países. Entonces vemos de qué forma las palabras cambian con diferentes cosas, pero se quiere decir lo mismo. Entonces, si yo hago una Biblia y le pongo el popote, un costarricense lo va a leer o un colombiano y no va a entender qué quiere decir. Lo entendemos en México, ¿correcto? Porque allá se dice pajilla o cervatillo. Entonces, tenemos que buscar la palabra de cada región geográfica para poderla traducir. Y este es el problema de los traductores de la Biblia, traducir palabras que puedan decir lo mismo en el Asia, en la China, en África y en América o en Europa. Entonces ya me entienden por qué hay traducciones diferentes, pero que quieren decir lo mismo con otras palabras que no se usan en todas las naciones. Muy bien. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada. En el original griego dice que estas personas, estas entidades o estos ángeles
abandonaron su morada, y la palabra morada significa su estado original o su cuerpo, el lugar de donde ellos habitaban. Parece que se salieron de su cuerpo para que espiritualmente alteraran el ADN de las mujeres y pudieran producir los monstruos o degenerar la semilla de la profecía de Génesis 3:15, que el Mesías vendría de la semilla de la mujer. Fue el primer intento satánico para destruir genéticamente la semilla de la mujer. Abandonaron su propia morada o sus cuerpos, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7, pongan mucha atención. A estos ángeles se les compara con Sodoma y con Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que a quienes, que los sodomitas. ¿Quiénes eran los sodomitas? Homosexuales. De la misma manera que los sodomitas, habiendo fornicado e ido en vicios en contra de la naturaleza, fueron castigados, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La frase, si lo quieres apuntar, ir en contra de vicios, contra naturaleza, es la traducción sarx heteros, fueron tras carne extraña. Se fueron tras carne extraña. Entonces, la carne de la mujer y la carne del hombre, aunque son cuerpos humanos, son diferentes en sus funciones. La mujer fue diseñada para parir, para ser embarazada. El hombre no. El hombre fue diseñado para sembrar su semilla, el esperma, en el cuerpo de la mujer. Entonces, el cuerpo del hombre fue diseñado específicamente, el del chango, el del camello, el del toro, el del perro, el del león, el del tigre, con características donde la semilla se siembra en la leona, en la changa, en la jirafa, en la vaca, etcétera, etcétera. Y los dos cuerpos humanos son especialmente para poder reproducirse y traer ese producto de la misma especie y el mismo género al mundo. Entonces, esto es maravilloso porque nos damos cuenta que si yo me meto sexualmente con otro hombre, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de tener una relación con carne extraña. El cuerpo del hombre no fue diseñado para ser satisfecho sexualmente por otro hombre, sino por una mujer. Entonces, cuando el hombre deja el uso natural, como dice Romanos 1, 21 al 30, el uso natural de la mujer y se vuelve el vicio contra natura, porque es contra natura meterte con alguien de tu propia especie, entonces tiene forzosamente que haber algo que altera la genética y la mente. Porque esto es precisamente el mecanismo espiritual y tanto humano o mecánico que se lleva a cabo cuando hay esto. Entonces, estos ángeles no fueron diseñados para meterse con seres humanos. Dice que se fueron contra vicios, contra naturaleza. Se fueron tras carne extraña. Y es interesante que la palabra que se tradujo morada es oiketerión, que se refiere a sus cuerpos celestiales, de los cuales se despojaron y fueron en vicios en contra naturaleza de carne extraña, involucrando que abandonaron sus cuerpos, estos ángeles originales, y de alguna forma pudieron alterar la genética de los seres humanos. Esto lo vamos a ir viendo porque este tema es de los demonios, así se llama esta conferencia, los demonios, porque vamos a ver claramente que los demonios que Jesús se enfrentó son diferentes a los ángeles caídos. Entonces, los demonios son entidades diferentes a los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los principados de Efesios 6:12, las potestades y los gobernantes del mundo y las huestes espirituales de maldad de Efesios 6:12,
son los demonios o los soldados rasos que hacen el trabajo sucio. Y vamos a ver en este estudio que los ángeles caídos no pueden entrar a un cuerpo humano, pero los demonios sí. Cuando Cristo vino al mundo, lo primero que hizo Jesucristo fue declararle la guerra a estos seres invisibles que estaban dentro de los cuerpos humanos. Y Cristo fue el que les llamó daimón, que se tradujo de demonios y que significa seres inteligentes. Y vamos a ver en este estudio de qué forma estos seres inteligentes que se llaman demonios pueden entrar a un cuerpo humano por miles de ellos, como el gadareno que tenía 6,000. Entonces, estas entidades espirituales entran al centro que controla el cuerpo, neurológicamente el cerebro, conocen las funciones de las neuronas del cerebro, conocen los músculos, entran a las cuerdas vocales, entran a los nervios ópticos para producir alteraciones ópticas, entran al estómago, entran al páncreas, a la piel. Ellos tienen acceso a lo que nosotros estamos comenzando a descubrir en la anatomía del cuerpo humano. Entonces, imagínense la inteligencia de estas criaturas que pueden inclusive materializar la energía. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 7, cuando llegan los representantes de Dios ante el faraón, que era Moisés y Aarón? Y entonces Dios le dice a Moisés: avienta tu vara para que se convierta en culebra y el faraón vea el poder de Dios. ¿Qué es una vara? Es una pieza de madera inerte que no tiene vida, tiene una composición atómica nada más, pero no tiene vida. Y eso se convirtió en algo vivo. Pero llegaron los brujos del faraón, expertos en ocultismo, y repitieron el mismo fenómeno que hizo Moisés y Aarón. Se convirtieron también en culebras, nada más que la culebra de Moisés se comió a las del faraón, demostrando que el poder de Dios es mucho más grande. Pero ¿cuál es el punto del Espíritu Santo? El punto del Espíritu Santo es el siguiente: Satanás tiene el poder de materializar la energía. Puede hacer que esta cosa se comience a levantar, te puede producir pensamientos de suicidio, de odio, de desprecio, de desánimo, de depresión. Te puede convencer que de verdad que tú no sirves para nada, o que tú tienes esto, o que no naciste hombre, que eres mujer, o que no eres mujer, o que eres hombre. Ellos tienen acceso para descomponer el sistema principal, que es el cerebro, y cambiar nuestra manera de pensar para que pensemos en contra de la naturaleza y de las leyes de Dios, y desviarnos y engañarnos y llevarnos por otro camino, que es el camino de la destrucción. Hay caminos que parecen derechos, dice la Biblia, que parece que es lo que tú crees, porque tú es lo que te has convencido, pero son caminos de muerte, que llevan a tu autodestrucción, donde comienzas a ver destruir a tu familia, tu matrimonio, tu propia integridad moral. Ahorita, ¿verdad? Hay un bombardeo, olvídense de las bombas que manden o que puedan mandar Rusia, Irán o Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es increíble las bombas que el diablo está mandando en los cines, en la televisión, en las revistas, con la pornografía. Increíble. Ya vas a ver una película decente al cine y en los cortos hay cada cosa que dices: es que no puede ser tanta vulgaridad, tanta depravación, y la gente y todo lo toman como si fuera, ¿verdad?, algo normal. Y todo eso está descomponiendo las mentes humanas y haciéndonos creer que es normal, y no es normal. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pensemos diferente a como piensa el mundo. Renueven su manera de pensar, porque por esta razón, por no renovar nuestra manera de pensar, hacemos lo que hacemos, nos convencemos de lo que nos convencemos y vivimos como vivimos.
Y cuando te das cuenta, tú te llamas cristiano y ya comienzas a vivir como antes de que fueras cristiano, o como tu compadre y tus amigos que viven por la ignorancia que en sus corazones hay. Y si no entendemos esto, somos presas de estas entidades espirituales que se llaman demonios. Muy bien, veamos nosotros, antes de entrar con los demonios, en Génesis capítulo 18, que los ángeles, para comenzar a ver las diferencias, esto es muy importante para todos los estudios de estudiantes de teología y de demonología, que puedas entender como cristiano cómo operan, cómo funcionan, porque si no conocemos al enemigo, no nos podemos proteger de él. Vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis 18, aunque vamos a hablar más extensivamente, que los seres humanos son parecidos a los ángeles. Y los ángeles caídos, que es la tercera parte que se rebelaron contra Dios, pueden entrar a este mundo, pero son iguales a los ángeles de Dios, nada más que son malos. Pero tienen los mismos cuerpos que los ángeles de Dios, o sea, sus cuerpos no se descompusieron con su rebelión. Entonces vamos a ver cómo los ángeles de Dios en la Biblia se describen o se revelan como seres humanos, y cuando han estado enfrente de seres humanos, los seres humanos los han confundido con seres humanos. No han podido ver la diferencia entre estas criaturas y nosotros. Y cómo han venido a este mundo y han habitado en este mundo y seguimos siendo visitados por este tipo de entidades espirituales. En Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando sentado él a la puerta de su tienda y al calor del día. Está hablando de Abraham. Ahí estaba Abraham, debajo de un huizache o de un almendro, ¿verdad? Y con el calor, etcétera, etcétera, descansando Abraham. Y alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham, de alguna manera, cuando ve a Dios materializado en un cuerpo humano, que es Jesús, eso se llama teofanías. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento físicamente se llaman teofanías, que son apariciones de la divinidad, pero no se había encarnado como lo hizo en María. Entonces vemos que Jesús también se le aparece a Josué, y hay muchas ocasiones donde se pronuncia el ángel de Jehová. Cada vez que tú veas en la Biblia el artículo determinado, el ángel de Jehová, es Jesús. Y cuando veas un ángel de Jehová, artículo indeterminado, es un ángel común y corriente. Pero cuando viene el prefijo el, artículo determinado, el ángel de Jehová, es él nada más. Es Jesús en una teofanía manifestado en un cuerpo humano. Muy bien. Versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga un poco de agua a lavar vuestros pies. O sea, era la costumbre del hospedaje de los anfitriones antiguamente. Y te voy a traer un bocado de pan, versículo 5, y sustentar vuestro corazón. Ellos dijeron: haz como has dicho. Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo a Sara: tómate 3 medidas de flor de harina y tráete unos tacos al pastor. ¿Eso le dijo? Nada de eso, ¿verdad? Nada. Tráete a pan, ¿verdad? A masa, panes cocidos. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro. Bueno, ahí lo prepararon con mantequilla, versículo 8, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que los ángeles, al entrar a la tierra, actúan como nosotros y comen como nosotros, sin tener los mismos cuerpos atómicamente ni molecularmente programados ni diseñados como los tenemos tú y yo. Por ejemplo, si ahorita agarro mi dedo y le hago así a este material de acrílico, si le sigo haciendo así, me rompo mi dedo. ¿Por qué? Porque el material atómico de los átomos, protones y neutrones que forman el acrílico van a una velocidad tan grande
que no lo puedo atravesar porque es igual con el material atómico que forma mi dedo. Y para que lo puedan entender, es igual a los rayos de una rueda de bicicleta. Entonces, ahí está el núcleo y los protones y electrones. Pero va a una velocidad tal que si le hago a una bicicleta andando así, pues me corta el dedo, ¿verdad? Porque la velocidad de los rayos es tan rápida que estoy tocando algo duro. Pero si se para la bicicleta, entonces atravieso ya claramente los rayos de la bicicleta. Entonces, esta es la composición atómica de la materia. Todo está formado por átomos. Y cuando comenzamos a estudiar el mundo microscópico, con el mundo macroscópico, nos damos cuenta que las características que hay en el universo, en el macrocosmos, son iguales al microcosmos, porque fueron diseñadas por Dios. Entonces, estos ángeles, otro ejemplo, cuando Cristo se aparece a los discípulos, le dice a Tomás, Tommy boy, come here. A ver, con que tú eres el que no crees, ¿verdad? Pero fíjense ustedes qué maravilla de la Biblia. Esto fue escrito hace 2000 años. Pon tu mano en mis manos. Llega Tomás y toca aquí. Y cuando toca la mano de Cristo, no la atraviesa. Cristo había atravesado la pared. ¿Se acuerdan? O sea, se desmaterializó. La composición atómica del cuerpo de Cristo resucitado ya no era como la tuya y como la mía. Pero al mismo tiempo que atravesaba los átomos de la pared, Tomás toca la mano y toca algo sólido. Y cuando le dice Cristo, toca mi costado, Tomás mete la mano donde la lanza del centurión le atravesó el costado a Cristo en la cruz y Tomás toca algo sólido. O sea que estos cuerpos invisibles, tanto de los ángeles como el de Cristo, son cuerpos que se pueden materializar y desmaterializar a voluntad. Se pueden hacer invisibles también y se pueden hacer visibles a voluntad. Entonces, todo esto nos los revela la Biblia para que nos demos cuenta que los ángeles pueden tener acceso a nuestro mundo y pueden haber ángeles en la calle caminando o que muchas veces te salvaron de muchas circunstancias y tú ni siquiera sabías, ni yo tampoco, que eran ángeles los que estaban cerca de nosotros, porque toman forma de cuerpos humanos. Vean el capítulo 19 de Génesis, le damos la vuelta. Y estos dos ángeles que acabamos de ver que acompañaban a Jesús como Jehová en el Antiguo Testamento, estos dos ángeles los mandó Dios a Sodoma. Ahí se quedaron y Dios se fue, Jesús se fue. Pero estos dos ángeles entraron a Sodoma, venían con una misión, platicar con Abraham. Al final del capítulo 18 vemos la plática de Abraham con los ángeles, que Dios le dice, vengo a destruir a Sodoma y ve por favor a salvar a los que invocan mi nombre. Entonces llegan los ángeles y antes Abraham tuvo una discusión con Dios. Y le dijo Abraham a Dios, oye, tú eres un Dios justo, ¿vas a matar a los justos con los injustos? Porque en Sodoma puede haber 50 personas que son justas, que te aman y que te siguen. Y Dios le dijo, ve y búscalas. Si encuentras 50 justos, perdono a Sodoma y Gomorra. Para no hacer el cuento largo, no encontró 50, pues le dijo a Abraham, y si encuentras 40, no lo destruyo, y llegaron hasta 10. Y le dijo Dios, con 10 me basta para no destruir a Sodoma y a Gomorra. Y resulta que la única persona que se llamaba justa, pero carnal, era Lot. Entonces los ángeles entran a Sodoma y al entrar los ángeles a Sodoma, los sodomitas los ven tan guapos y los ven tan a la John Travolta que, ¿verdad? Inmediatamente se dan cuenta que los artistas de cine que eran tan bellos estos ángeles que dice el versículo 1, llegaron pues los ángeles, los dos ángeles, o sea los que estaban en el capítulo anterior con Jesús, a la caída de la tarde. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo, mis señores, por favor entren a mi casa.
y les lavarle los pies, etcétera, etcétera. Entonces él porfió, ellos no querían quedarse en la casa con Lot. Él dijo, no, por favor, quédense. Versículo 4, pero antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Escuchen esto, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, estaban degenerados. Desde los más chavos hasta los más viejos raboverdes estaban completamente depravados sexualmente. Y en cuanto se corrió la noticia, vengan a ver estos dos artistas de cine que acaban de llegar, vamos inmediatamente a arrastrarlos y a tener relaciones con ellos. Versículo 5, y llamaron a los, dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer, ahí es la palabra hebrea yada, con Y, A de Armando, D, H, A de Armando, yada, que significa conocimiento íntimo a través de las relaciones. Siempre que una mujer y un hombre en el Antiguo Testamento dice, y Abraham conoció a Sara, o Adán conoció a Eva y nació Caín y Abel, es la palabra yada, que es la palabra que se usa para relaciones sexuales o para un conocimiento íntimo entre dos personas. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, cerró la puerta y les dijo, hermanos míos, no hagan tal maldad. Tengo 2 hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera. Hagan con ellas como bien les parezca, solamente que a estos varones no los toquen. Versículo 9, ellos respondieron, quítate hacia un lado, vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora es el juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vean ustedes lo que hacen las pasiones desencadenadas de la carne. ¿Cuántas historias leemos diario en la televisión y en los periódicos que matan por pasión? Y el hombre encontró a su mujer con el lechero ahí en la cama y los mató a los dos. Y la mujer, ¿verdad?, lo encontró con otra mujer y le rompió el coche, las ventanas y lo acuchilló o lo mató. Es increíble lo que el ser humano, hombres y mujeres, estamos dispuestos a hacer cuando somos gobernados por la energía de la carne. Y esta energía de la carne, que te sientes atraído por una mujer que no es tu esposa, o que te sientes atraído por otro esposo, acuérdate, esa energía no es de Dios. Y la carne te dice, la quiero. Está más guapo que mi esposa, está mejor que mi esposa está gorda y chaparra. Esa energía es la que el Espíritu Santo, cuando entra a nuestra vida, quiere comenzar a controlar. Y cuando no tenemos comunión ni contacto con la Biblia, ni en oración, nos gana. Y tú puedes ser un joven santo y cristiano y comienza a tener novia y le comienza a poner las manos encima. La energía de la carne, si no la cuidas, la vas a hacer que le crezca la pancita tarde o temprano, antes de tiempo. Y eran jóvenes cristianos, pero no entendieron que la carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y la carne no se puede controlar bajo ninguna circunstancia, por más fuerza y voluntad que tengas, si no es por la energía del Espíritu Santo. Si no eres lleno del Espíritu Santo, nos gana la carne. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 25 al 27 el apóstol Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, el gran apóstol de Dios, el gran predicador, el gran hombre que Dios escogió, no sea que yo mismo, Pablo, venga a ser descalificado porque descuidé la energía del Espíritu que controlara la energía de mi carne. Me conformé
me convencí que yo podía, que yo las puedo y no es cierto, no es cierto. Ahora me doy cuenta que separado de mi Señor, nada puedo hacer. Y hasta que no nos conozcamos y entendamos eso, vas a seguir cayendo en tentaciones que hunden a los hombres en perdición y en destrucción. Y esto es un cuadro que la Biblia nos pinta, por eso se llama la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no nos esconde las pasiones más profundas, y la Biblia menciona adulterios, incestos, menciona homosexualismo, menciona lesbianismo, menciona asesinatos. ¿Por qué? Porque es la verdad de nosotros. Por eso se llama la Santa Biblia. Dios no nos esconde lo que el corazón humano tiene en lo más íntimo de su alma y en las fibras de su ser, para que nos conozcamos y entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Nada. La carne es, decimos vulgarmente, canija, tremenda, autodestructiva, seductora. Y nos vamos ahí como, dicen proverbios, como voy al degolladero, ahí está la chava, viejo rabo verde. ¿Y por qué, verdad? Porque cree que todavía a los 60, 70 años ya todavía las puede. Y la muchacha, pues claro, lo único que quiere, ¿verdad? Tienes cara de gavilán pollero con calentura. Y todavía crees que la muchacha te quiere por eso. Te quiere por el dinero que le vas a dar, hombre. O por el departamento que le vas a poner. O por miles de cosas. Pero así es el hombre y así es la mujer también. Y tenemos que conocernos y entender eso. Y solo eso nos va a guardar de tentaciones y de vivir una vida santa delante de Dios. Y no te imaginas cómo bendice Dios la santidad. No te imaginas lo bien que te va a ir en la vida, porque Dios ama la santidad. Sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Veamos nosotros, ¿verdad?, que no solamente los ángeles aparecen, sino también vemos en Lucas, ¿verdad?, capítulo 1, que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María no se asustó, no vio así una cosa resplandeciente y se cayó al suelo, nada, ¿verdad? Dice Lucas 1, versículo 26, esto es el Nuevo Testamento, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de David, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, no por su aspecto, por lo que le estaba diciendo. Era demasiado humilde María por sus palabras, y pensaba: ¿y a mí por qué me vienen con ese rollo, verdad? Porque bueno, yo qué ¿salve de qué? Soy una niña, tenía 14, 15 años de edad, María, humilde, pobrecita, campesina, era una muchacha del campo. ¿Por qué me vienen a mí a decir estas cosas? Y entonces el ángel dijo: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. O sea, María, al enfrentar a Gabriel, no se espantó, porque el ángel Gabriel tenía el aspecto de un hombre como tú y como yo. Pero en el espíritu se siente, así como Abraham se postró en Génesis 18, vio a los hombres, pero algo le decía que eran algo sobrenatural. Cuando llegaron a Sodoma, Lot recibió a los ángeles. ¿Notaron eso? Y se postró también, sabiendo que era, en el espíritu sabía que había algo en ellos. Era tanta la santidad y lo que emanaban, la influencia que emanaban, que sabía que había algo en ellos, pero eran iguales a ti y a mí. Así son los ángeles del Señor, y los ángeles también que son los caídos. Ahora bien, vayamos a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 2, y veamos que estos ángeles, los caídos, los malos, que se mezclaron con las mujeres, en Génesis capítulo 6, produjeron estos gigantes que durante 1000 años los describe el Antiguo Testamento. Y es interesante porque dentro de las mitologías sumerias, griegas
y romanas se mencionan los titanes, que son los gigantes. Si tú conoces o has estudiado algo de la mitología griega y romana, los dioses Zeus, Hércules, el famoso Hércules, el famoso Zoar, Zeus, Cupido, todos estos dioses que mencionan los griegos eran gigantes que adoraban ellos como dioses. O sea que estos ángeles caídos ya habían influenciado la mentalidad de aquel tiempo. La cultura griega fue la cultura helénica que cubrió completamente Europa y el mundo entero. Y cuando vino Cristo, el mundo entero, conocido desde luego, en aquel tiempo hablaban el griego koiné. Ahora es el griego clásico. Entonces vemos que el griego era el idioma por lo cual se tradujo en el Nuevo Testamento en griego. Pero dice en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Vean esto. Los semitas habitaron en ella, pueblo grande y numeroso como los hijos de Anac. La palabra emitas apunta, lo significa los terribles. Y los hijos de Anac son la generación de los gigantes, para que lo apuntes también en tu Biblia. Por gigantes, versículo 11, eran ellos tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban memitas. O sea que los hijos de Anac, que eran los anacenos, los semitas y los moabitas eran tribus de gigantes. Veamos ahora el versículo 20. Por tierra de gigantes fue también tenida. Habitaron en ella gigantes. En otro tiempo a los cuales los amonitas llamaron somsomeos. Apúntalo, somsomeos significa los poderosos. El pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, a los cuales destruyó Jehová delante de los amonitas. Brincamos al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Escuchen esto, su cama de hierro, la longitud de ella era de 9 codos y su estatura de 4 codos, según el codo de un hombre, que son 63 centímetros. Antiguamente no tenían metro, medían de aquí a acá y todo lo medían así por codos. Entonces, esto traducido a los 63.5 centímetros que aproximadamente mide el codo de un hombre, la cama de este chiquilín era de 5 metros. Era de 5 metros. 9 codos equivalen a 5 metros. Y la anchura de 4 codos es 3.20 centímetros o metros centímetros. 3.20 centímetros de ancho por 5 metros de largo. El chiquilín. Este rey Og, lo vamos a ver más adelante, era uno de los más terribles en el Antiguo Testamento. Vemos pues también en Números 13, versículos 32 y 33, que cuando los espías llegan, ¿se acuerdan? A Canaán, que los mandó Moisés espiar. ¿Qué fue lo que vieron? A estos gigantes. Ya estamos hablando en tiempos de Moisés, de 4 o 5 metros, y dijeron, parecemos langostas delante de ellos. No. Imposible conquistar Canaán. Y regresaron con Moisés. No, espérame, Moisés. Esa tierra la habitan los gigantes. Nosotros somos como chapulincitos así chiquitos, con los 4, 5, 6 metros de estatura que tienen ellos. Pero Josué y Caleb fueron los dos únicos soldados de Moisés que dijeron, con ellos y con los que vengan también, ¿verdad? En el Señor destruiremos fortaleza y asaltaremos muros. Y por esa razón, por el temor a los gigantes que estaban bloqueando el lugar que Dios le dio a Israel para entrar a Canaán y reproducirse y acabar con todas estas tribus de gigantes, ahora entendemos, como me dijo una vez un ateo, es que el primer genocida fue Dios. ¿Cómo es posible que haya mandado matar a niños y a viejitos en la tierra de Canaán
las matazones que hicieron el pueblo de Israel. Y le dije, te voy a dar dos respuestas. En primer lugar, Dios, el Creador, tiene el derecho de quitarle la vida a quien Él le da la gana, porque Él es el Creador. Tú no has creado la vida a nadie y tú ni yo tenemos derecho de quitarle la vida a nadie, pero Dios sí tiene derecho de poder llevarnos en la forma que Él quiera. Y número dos, cuando tú estudies la historia y la Biblia, te darás cuenta que todo Canaán estaba completamente poblada por gigantes, crueles, sanguinarios, se comían a los hombres, bebían sangre, se comían a los animales, tenían relaciones los gigantes con los animales sexualmente. Por eso en Levítico prohíbe Dios las relaciones con las bestias. Y cuando entendemos esto, entendemos que si el pueblo de Dios iba a entrar a Canaán, tenían que purgar la tierra para que comenzara a florecer otra vez de nuevo, con nuevas leyes y con nuevos mandamientos. Y es el ejemplo clásico del jitomate en una cubeta, uno podrido. Si yo voy a una cubeta y veo un jitomate podrido y lo dejo ahí, me va a podrir todos mis jitomates. Lo voy a sacar y agarro y lo echo a la basura para que los 99 puedan ser comestibles. Y así pasa todo en la vida. Si estamos 10 en una lancha y estamos naufragando y no caben en la lancha más que 10, vamos a ahogar a 2 si somos 12. Y se van 2 al agua y dice, ay, ni modo, les tocó a ustedes, pero tenemos que sobrevivir los otros 10. Es el principio que existe de la sobrevivencia, para que sobrevivan los demás. Cristo muere por muchos, para que millones seamos salvados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la luz, Espíritu Santo, que nos das para poder comprender tus pensamientos que no son nuestros pensamientos, las formas en las que has operado a través de todas las administraciones pasadas, las economías pasadas, de las diferentes dispensaciones, y para que podamos nosotros entender tu sabiduría, tu amor, tu perdón, la forma como actúas, y que tengamos conocimiento del mundo espiritual que nos rodea. La palabra de Dios dice, somete tu cuerpo a la disciplina del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga, nos halle de manera irreprensible y en paz. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga a cada uno según nuestras obras, vivamos en el temor de Dios. Como aquel que es santo, sean ustedes santos. Sepárate del mal, apártate de toda especie de mal. No participes con amigos o amigas o personas cuyas costumbres, diversiones son contrarias a las leyes de Dios. No les des gusto a ellos, dale gusto al que dio su vida por ti en una cruz. Porque para eso vivimos, para Él, y para Él moriremos también, porque le pertenecemos a Él, y ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que ahora Él quiere guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si alguna persona en esta mañana quiere abrirle su corazón a Dios, o si tú como cristiano has vivido en los pecados de la carne, y eso está lastimando tu vida y tu relación con Cristo, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname. Ya no voy a tener esta relación con mi novio, con mi novia. Nos vamos a respetar. Hemos descubierto que somos muy débiles en la carne y no podemos tentarte ni creer que podemos salirnos con la nuestra. Somos demasiado débiles para poder seguir acariciándonos y seguir tentando, Señor, tu santa voluntad. Padre, en esta mañana te pido, si tú no eres cristiano, dile al Señor que entres a mi vida como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados, creo que en esa cruz pagaste por ellos y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén.